Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, hace 98 años terminó el baño de sangre de una lucha armada que costó la vida de miles de hombres y mujeres, pero que sentaron las bases del México moderno. Las armas sucumbieron ante la gran necesidad de acuerdos que servirían a la patria. A esto se refieren los tratados de Teoloyucan. El interés de un país por encima de intereses particulares, algo que nunca se había visto en nuestro país y menos en el mundo entero. La decena trágica, que culminó con el asesinato cobarde del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez por órdenes del general Victoriano Huerta, provocó la ira en todo el país. El entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe, en el cual desconocía al gobierno de Huerta y formalizó el Ejército Constitucionalista. El general Álvaro Obregón fue designado jefe del Ejército del Noroeste, el del Noreste al mando del general Pablo González. El general Francisco Villa sería el jefe de la División del Norte. Las fuerzas del centro estarían al mando de Pánfilo Natera y finalmente se uniría el Ejército Libertador del Sur con Emiliano Zapata. La frágil situación de los golpistas y la amenaza inminente de una derrota definitiva en la Ciudad de México provocó una invasión militar de los Estados Unidos con buques de guerra anclados en el puerto de Veracruz. Como siempre, los estadounidenses aprovechaban la debilidad del gobierno para intervenir en favor de sus intereses. Sostenían la tesis de que los marines intervendrían para salvaguardar las propiedades y la integridad física de sus connacionales, pues era de todos conocidos los actos de rapiña y muerte que dejaban a su paso los revolucionarios. Finalmente, Victoriano Huerta, viendo perdida la lucha, renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914 y la dejó en manos de Francisco S. Carvajal, quien también renunció a la presidencia, pero con otro motivo. Era la única forma de lograr un acuerdo en favor del país. Así, el 13 de agosto de 1914, a la orilla de un camino polvoriento de Teoloyucan, Estado de México, sin protocolos ni foto oficial, sobre la salpicadera de un automóvil, los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco, en representación del Ejército Constitucionalista, y el general Gustavo Azalas, representante del Ejército Federal, así como el vicealmirante Otompe Blanco, firmaron los tratados cuya relevancia es inédita. El Ejército Constitucionalista acordó ocupar la Ciudad de México en paz y respetando la integridad y los bienes de sus habitantes. Esto eliminó de inmediato el gran problema y la amenaza de la intervención de Estados Unidos. Este acuerdo, plasmado en los tratados de Teoloyucan, le dio origen al artículo 16 de la Constitución Política que hoy nos rige, que sostiene: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, el 15 de agosto de 1914, 6,000 hombres del Ejército Constitucionalista entraron a la Ciudad de México sin disparar una sola bala, sin que hubiera una sola baja. El Ejército Federal fue disuelto en toda la nación. Esta fecha marca el fin de la lucha armada como tal, el nacimiento de instituciones que hoy nos dan identidad, como uno al que celebro por su patriotismo, su entrega, su lealtad, como el Ejército Mexicano, que nace del Ejército Constitucionalista. Yo los convoco hoy a todos ustedes para evitar que sigamos siendo verdugos de nuestra propia riqueza, porque si hay un país que tiene una riqueza cultural e histórica es este. Yo he tenido la oportunidad de viajar por mi trabajo y conocer otros países. Ninguno es mejor que México. Aquí solamente falta ponernos de acuerdo y que haya unidad. Esto es un pedazo de México, los tratados de Teoloyucan. ¿Por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué nadie hace mención a un tratado de unidad importante? Y estoy aquí como mexicano, porque al final del día, cuando todos regresamos a nuestras casas y vemos a nuestros hijos, queremos que sean mexicanos importantes, orgullosos de su historia, ganadores, triunfadores, y sin embargo, nuestra historia la hacemos pedazos. Por lo anterior, y además como dato anecdótico, habemos aquí 2 diputados oriundos de Teoloyucan. Saludo con mucho gusto y afecto
a Juan Carlos Uribe, diputado del PAN, oriundo también de Teoloyucan, y que sé que por lo menos ya tengo un aliado, Juan Carlos, en este tema. Te agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, que no dejamos perder la historia, es la que nos da identidad, la que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. México es grande por la historia, por ustedes. Yo cuando voy a mi casa y veo a mis hijos así lo veo. Y el día que nos quitemos las playeras, con todo respeto, que ustedes se quiten las azules, las verdes, nosotros las rojas, las amarillas, las naranjas y las rojas del PT, cuando las quitemos, señoras y señores, aquí dice México. Y nunca hay que olvidarlo, porque para eso estamos aquí, para defender al país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.